El Perú atraviesa una situación política compleja determinada por la desconfianza y la desaprobación que existe por parte de los ciudadanos hacia el Parlamento, además de una marcada desconfianza hacia las autoridades, representantes e incluso la democracia. Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, en un contexto de inestabilidad política tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Y desde el primer día, la aprobación de su gestión ha ido disminuyendo continuamente. El internacionalista Francesco Tucci explica lo siguiente. El mal manejo de la represión que hubo de las manifestaciones. Unos escándalos también que están involucrando a la presidenta. Eso está causando claramente una imagen no tan positiva del país. La politóloga Francesca García declara que a pesar de ello, las aptitudes de la presidenta ante la población han influido para construir una percepción negativa. Ha sido una gestión complicada porque entró en un momento complicado. O sea, de todas maneras, sea quien sea que haya entrado, que hubiera entrado, la iba a tener complicada porque hubo una vacancia contra Pedro Castillo después de un golpe de Estado, ¿sí? Y ella asume el país en un clima bastante enrarecido, digamos, convulso. La voz de los peruanos se siente en las calles, pero también en las últimas encuestas. La más reciente, realizada por Dayton International, señala que la aprobación de la presidenta se encuentra en un punto crítico de la historia del Perú, con tan solo un 5% de la aprobación en Lima y Callao. Pero la Dina Boluarte es una payasa, es una orgullosa, no hay confianza con ella. Ella siempre quiere estar atrás de los congresistas y darle más, cuando ellos trabajen en el Congreso, pagarle más a ellos, no a nosotros. Cambiar la señora Boluarte o no cambiar, va a ser lo mismo. Lo que se tiene que cambiar toda una estructura del Estado, ¿no? Cambiar todo, ya romper estructuras ya casi inquisitoriales que todavía lo arrastramos de la época de la Santa Inquisición. Ante esto, el congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Pasión Dávila, declara lo siguiente. La moción de vacancia, pero sin embargo ni siquiera ha sido admitida. Eso significa que hay un blindaje por la mayoría de los congresistas que seguramente en el treito han hecho ciertos convenios, ¿no?, de sus intereses. El congresista asegura que uno de los principales factores de la desaprobación a las instituciones recae en la protección de los parlamentarios hacia la presidenta, a pesar de los crecientes y significativos problemas que enfrenta la población peruana en la actualidad. Por ejemplo, los índices del incremento de la pobreza, el aumento de la inseguridad y la deficiencia de infraestructuras. En complemento, el congresista Edwin Martínez de Acción Popular señala lo siguiente. Por el cual tenemos una presidenta totalmente incapaz, que no tiene un proyecto de trabajo, que trabajan del día a día y que no logran ningún objetivo para poder lograr la tranquilidad y paz social, reactivar los ejes económicos productivos del país, y cada día entramos en un estado de recesión y en un estado de violencia que es peor. Los índices de desaprobación política del gobierno de Dina Boluarte y el Parlamento son reflejo de la demandante crisis de confianza que existe en las instituciones políticas del país. La congresista Susel Paredes, perteneciente al Partido Morado, recalca que en medio de un clima de descontento social en el Perú, el país se enfrenta a una riesgosa caída democrática, luego de que la represión policial transgrediera los derechos fundamentales de los más de 60 ciudadanos que perdieron la vida en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Ella llega al gobierno, enfrenta unas protestas sociales matando a la gente. Las democracias no matan. Lo que hace un gobierno democrático es detener, procesar y condenar. Las autoridades tienen la responsabilidad de mantener el orden público de manera proporcional y respetuosa de los derechos humanos, equilibrando el derecho a protestar con la protección de los derechos de otros ciudadanos. El gobierno de Dina Boluarte vio que venían las personas que protestaban y les disparó, los mató. Las democracias no matan. Este descontento no solo ha sido dirigido a la presidenta, sino también al Parlamento. El legislativo enfrenta un grave problema dentro de la opinión pública, donde se desacredita al Congreso como institución representativa.
Pero en los últimos 15 años, 10 años sobre todo, se ha ido precarizando la condición de institución como el Congreso y más bien se ha ido relacionando a una institución venida menos, desacreditada por los propios congresistas, ¿no? Una institución que está de espaldas a la gente. Los ciudadanos se han visto afectados por esta indiferencia, que ha generado un abismo cada vez mayor entre el gobierno y la sociedad. El internacionalista Francesco Tucci señala que los problemas que enfrenta la sociedad peruana son inconfundibles. Especialmente la incapacidad de llevar adelante con eficiencia y eficacia una acción de gobierno y responder a unas necesidades de la población peruana. Las prioridades son claras: inseguridad ciudadana, reactivación económica. Hay una serie de temas que necesitan de la intervención del gobierno. Ante esto, el congresista Edwin Martínez argumenta lo siguiente. Un pésimo desempeño. Lamentablemente ella no ha estado preparada para gobernar, como tampoco estuvo preparado para gobernar el expresidente Castillo. Y es que aquí viene el detalle, vuelvo a repetir, el Congreso es un Congreso desaprobado. ¿Por qué? Porque esta corriente ideológica que lo único que quiere es desestabilizar el país económica, social y políticamente, se ha encargado de que el pueblo, el soberano, no tenga capacidad de elección. Asimismo, el historiador Emilio Candela señala que esta confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, que ha agravado el descontento popular y amplificado la percepción de desorden y falta de liderazgo en las instituciones peruanas, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia. Del enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Eso se ha dado a lo largo de la historia, ¿no es cierto? ¿No? En los años 40 se dio, en los años 60 también se volvió a dar, ¿no? Entonces tenemos referentes históricos, ¿no? El periodista Fernando Llanos argumenta que la falta de conexión del gobierno con las necesidades del pueblo y su gestión controvertida han erosionado la confianza ciudadana, convirtiéndose en un reflejo de la desconexión entre la élite política y la realidad cotidiana de los peruanos. Tienes un gobierno que no te demuestra ninguna proactividad en materia económica, si no te demuestra ninguna proactividad en materia de lucha contra la delincuencia, si no te muestra ninguna proactividad en erradicación de la pobreza, si además comete errores de bulto como este tema de los Rolex, entonces tienes un cúmulo de cosas que hacen que la gente desapruebe las gestiones. Finalmente, el historiador Emilio Candela Jiménez destaca que el país ha entrado en un estado de crisis constante, donde existe un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, panorama que ha incrementado la incertidumbre y fragilidad política. O sea, desde hace unos años efectivamente el país está pasando por una crisis política casi permanente, ¿no? En realidad, claro, uno diría que a lo largo de nuestra historia republicana el país siempre ha estado en crisis política, ¿no?